Bueno, voy a acabar de explicar los tipos de reacciones para que los tengáis así un poquito todos juntos, ¿vale? El último tipo de reacción eran las reacciones de sustitución de los tres grandes grupos que veíamos, que eran adición-eliminación. Pues el tercer gran tipo lo constituyen las reacciones de sustitución. Mirad, en estas reacciones lo que ocurre es que intercambiamos, bien sea un hidrógeno o bien sea un grupo funcional de una cadena de carbono, de un compuesto orgánico, lo cambiamos por el grupo funcional de otra molécula, que normalmente es una molécula pequeñita, que contiene pues uno de los grupos funcionales que conocemos, ¿vale? Entonces se hace ese intercambio, bien grupo funcional por grupo funcional o bien grupo funcional por hidrógeno. Los catalizadores de estas reacciones también a veces son pues el medio ácido, la temperatura, etc. Lo que hacemos es cambiar el grupo funcional de uno por otro. De manera que, por ejemplo, si tenemos aquí en esta cadena de carbono un grupo H y le hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, pues el cloro, que sería el grupo funcional de esta pequeña molécula, se cambiaría por el OH de la otra, ¿vale? También es posible hacer el cambio de uno de los grupos funcionales por uno de los hidrógenos del carbono, de cualquiera de los carbonos. De esa forma, pues tenemos que aquí hemos cambiado uno de los hidrógenos de este carbono por uno de los bromos de este Br2. Bromo, pues uno de los bromos se cambiaría por uno de los hidrógenos de cualquiera de los carbonos. No hay ninguna regla para elegir cuál poner, ¿vale? Sería de cualquiera de los hidrógenos. ¿Qué pasa? Que si un carbono tiene 3 hidrógenos y otro tiene 2, pues es más probable que se sustituya, pero por estadística, vamos, uno de los hidrógenos del CH3 que uno de los hidrógenos del CH2, pero cualquiera de las opciones que pusiera estarían correctas. Aquí no ocurre como en las reacciones de adición, que el hidrógeno va preferentemente a uno de los carbonos, ¿no? En concreto, pues ya veíamos, y ahora repasaremos, que en las reacciones de adición el hidrógeno iba al carbono que más hidrógenos tenía, ¿no? Bueno, pues estas serían las reacciones de sustitución. Intercambio. ¿Cómo las reconocemos y las diferenciamos de las otras? Pues mirad, muy sencillo, porque claro, recordad que si teníamos una reacción de adición, en la reacción de adición, yo tenía que A más B daba C. Es decir, yo tenía dos reactivos que daban un producto. Podíamos confundirlas con estas, pero yo sabía que para que hubiera una reacción de adición tenía que haber una insaturación en el compuesto orgánico. En este compuesto orgánico no hay insaturación, lo que hay es un grupo funcional o ninguna insaturación y un hidrógeno. Si las comparamos con las reacciones que vimos y que repasaremos ahora de eliminación, en esas reacciones yo lo que tenía era un compuesto A que contenía un grupo funcional, es decir, parecido a este compuesto A, pero ya directamente lo hacía reaccionar pues con calor, en medio ácido, lo que fuera, y ya directamente obtenía dos productos, B más C. Luego, para diferenciar las reacciones de sustitución de las reacciones de eliminación, la diferencia es que en las de sustitución hay dos reactivos, mientras que en las de eliminación hay un único reactivo, ¿vale? Luego es bastante sencillo diferenciar unas de otras. Bueno, las reacciones de sustitución se dan en el benceno. Fijaos que el benceno es un compuesto que en teoría tiene dobles enlaces y que en teoría los dobles enlaces ya sabemos que son más reactivos que los simples. Pues no, aquí no va a ocurrir eso, puesto que la resonancia, como vimos en clase, hace que los dobles enlaces alternos que tiene el benceno sean muy estables, con lo cual nunca van a reaccionar. Entonces en el benceno, en lugar de darse reacciones de adición que no se van a dar, se dan reacciones de sustitución. Cada uno de los hidrógenos que tiene el benceno puede ser sustituido por un grupo funcional de aquellos compuestos con los que reacciona.
Mirad, en este esquema tenemos las reacciones más habituales que podemos encontrar. Imaginaos que lo hacemos reaccionar con un haluro. Aquí os he puesto dos ejemplos, el yodo y el bromo. Normalmente se utilizan como catalizadores estos que tenéis aquí. En el caso del yodo, pues normalmente es en medio ácido, y lo que ocurre es que el hidrógeno que está en el benceno sale, se va con uno de los dos yodos y el otro yodo entra en el anillo. En el caso del bromo, pues ocurre lo mismo, uno de los bromos entra por el hidrógeno y el hidrógeno que sale forma ácido bromhídrico. El catalizador, pues en este caso es una sal de bromo, en este caso he puesto por ejemplo el bromuro de hierro 3. Si lo hacemos reaccionar con ácido nítrico, ¿cuál es el grupo funcional que tiene el ácido nítrico? Pues el ácido nítrico tendría como grupo funcional el NO2, el grupo nitro, el NO2, y ¿qué sobra? Pues sobra un oxígeno y un hidrógeno, sobra un OH, ¿verdad? Bueno, pues se da igualmente esa sustitución, el grupo nitro entraría en el anillo por uno de los hidrógenos, y el hidrógeno que sale del anillo, con el OH, pues formaría la molécula de agua. Una de las reacciones más importantes que ocurren en el benceno, porque sirven para alargar un poquito la cadena, pues son estas de aquí. Es decir, yo hago reaccionar el compuesto, el benceno, con un haluro de alquilo, es decir, con una cadena de carbono que tiene un cloro, bromo o flúor o yodo. De esa manera ponemos como catalizador una sal del cloro, bromo o yodo, lo que pongamos, y dejamos reaccionar. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre que el intercambio se produce entre el cloro se queda fuera y reaccionará con el hidrógeno que sale del anillo, mientras que lo interesante es que el radical es el que entra en el anillo, agrandando así la cadena de carbono, ¿vale? Así, por ejemplo, si yo lo que hago es reaccionar con el CH3, CH2Cl, por ejemplo, ese cloro sería el que quedaría con el HCl y lo que yo obtendría sería el anillo de benceno con la cadena CH2, CH3 inserta, ¿vale? El hidrógeno que ha salido del anillo pues reaccionaría con cloro. Bueno, pues son reacciones, como hemos visto, de sustitución. Lo que pasa es que en el benceno pues son particulares, ¿vale? Las reacciones de adición, un repasito rápido. Simplemente recordar que tenemos que tener dos reactivos. Uno de ellos tiene que ser estar insaturado, es decir, tener un doble o un triple enlace, y el otro tiene que ser una molécula inorgánica con un grupo funcional. ¿Qué ocurre? Pues que se va a adicionar esta molécula, se va a separar por un lado el grupo funcional y por otro lado lo que quede, que normalmente es un hidrógeno, y se va a insertar en los dos carbonos de la insaturación. De esa forma, pues tenemos, por ejemplo, que en este caso el CH2, CH, CH3, cuando reacciona con el agua, podemos ver que el agua tiene el grupo funcional, que es el alcohol, y lo que sobra es un hidrógeno, de esa manera es H2O. Entonces, lo que ocurre aquí es que el OH va a uno de los carbonos del doble enlace y el hidrógeno va a otro de los carbonos del doble enlace. ¿Cuál va a cuál? Pues mira, en principio tenemos que respetar la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov dice que el hidrógeno irá al carbono que más hidrógenos tenga, al más hidrogenado. Y en el otro carbono, de los dos del doble enlace, en el otro carbono es donde se coloca el grupo funcional que sea. Por tanto, este sería el producto que obtendría. Reacciones de adición. También vimos en clase, bueno, en este caso no olvidemos que si hay más de una insaturación, en este caso hay un triple enlace o si hubiese dos, y yo en lugar de reaccionar con un mol, reacciono con dos, pues la molécula va a estar reaccionando hasta que se desaparezcan las insaturaciones, ¿vale? Entonces, una molécula de bromo iría tin, tin y dejaría el triple, lo convertiría en doble, pero si hay otra más, pues volvería a reaccionar y convertiría el doble en un simple. Reacciones de eliminación.
son el tercer gran tipo. Entonces, las reacciones de eliminación lo que tenemos es simplemente un reactivo que contiene un grupo funcional. Aquí no hay que olvidar que puede ocurrir que yo me encuentre con ácido sulfúrico, ácido nítrico, como acompañantes de estas reacciones. Bueno, pues mirad, el ácido nítrico solo funciona como reactivo en las sustituciones del benceno. El resto consideramos que están ahí pues aportando un medio ácido, no están como reactivos. Por tanto, solo hay un compuesto, un reactivo en estas reacciones. Tanto en las de adición como en las de sustitución había dos reactivos, si recordáis. Por eso son tan fáciles de diferenciar. Si hay un solo reactivo, pues yo voy y me fijo en dónde está el grupo funcional y me voy a llevar siempre el grupo funcional y el hidrógeno del carbono de al lado. Con esas dos cosas que me llevo, dejo una valencia libre de los carbonos, luego ahí genero una insaturación y formo una molécula con el grupo funcional y el hidrógeno que me lleva. Igual que en las adiciones estaba la regla de Markovnikov, aquí tenemos la de Zaitsev. Zaitsev dice que el hidrógeno, el grupo funcional se va del carbono en el que está y de los dos hidrógenos que tiene a los lados, el hidrógeno se irá de aquel que menos hidrógenos tenga. Se va de aquel que menos hidrógenos tenga, ¿vale? Aquí os pongo el ejemplo de que en este caso, pues el carbono que tiene el grupo funcional es este, y yo tendría dos posibilidades, que se fuera de este, que es un CH2, o que se fuera de este, que es un CH3. Se va a ir del que es un CH2 porque tiene menos hidrógeno. Entonces el doble enlace se va a formar entre esos dos, ¿vale? Otras reacciones que hay que tener en cuenta y que conviene reconocer. Bueno, pues muchas de estas ya las habéis visto en la asignatura de biología. Tenemos dos tipos de reacciones que en realidad son reacciones de sustitución. Lo que pasa que, bueno, pues por cómo se producen y tal, pues tienen nombre propio. En este caso tenemos primero las reacciones de condensación. Condensar es pues que somos capaces de pegar cosas, ¿no? Dos tipos de reacciones de condensación. Tenemos la esterificación y la formación de las amidas. Ambas tienen un mecanismo muy similar. Siempre partimos de una molécula de ácido. En las de esterificación, pues el ácido más alcohol, y en las que forman las amidas, pues en lugar de un alcohol, pues utilizamos su homónimo con nitrógeno, es decir, o una amina o el amoníaco. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa que el carbono del CO coge y va a reaccionar con el oxígeno del OH del alcohol. Entonces se engancha ese oxígeno y a todo lo que ese oxígeno lleva aparejado. ¿Qué es lo que suelta el alcohol? Pues el alcohol va a soltar este hidrógeno de aquí. El alcohol suelta el hidrógeno que tiene al lado. Y el ácido suelta el OH. Eso es lo que va a formar la molécula de agua. Y después el compuesto orgánico pues se va a pegar por ahí, ¿vale? En este caso, como el OH está ahí en medio, en un carbono que está en medio, pues se pega esta O y después podéis ir mirando, se pega esta O y como esta O está unida a este carbono, pues esa O está unida al carbono, pero este carbono está unido a este CH3 y a este CH3, ¿vale? He puesto este caso que sería un poquito más, al estar ramificado sería un poquito más raro de ver, ¿no? Para que podáis repasarlo y verlo en general, ¿vale? Con el amoníaco y las aminas pasa lo mismo. El CO viene y ataca al nitrógeno. Y el nitrógeno suelta siempre un hidrógeno. No puede soltar la cadena de carbono, suelta uno de los hidrógenos. Ese hidrógeno con el OH vuelve otra vez a formar la molécula de agua. Y el CO se pega por el NH2, dando en este caso una amida. Y si lo que teníamos en lugar del amoníaco es una amina, pues dará lugar a una amina, pero sustituida en este caso, ¿vale? Pero serían reacciones de condensación. En verdad es una reacción de sustitución o de intercambio también, si os fijáis, pero bueno, porque tiene unas peculiaridades, unas características diferentes, pues les llamamos reacciones de condensación. Las contrarias serían las reacciones de hidrólisis, que las vamos a estudiar para los ésteres.
Entonces, para el éster vamos a tener dos tipos de reacciones de hidrólisis, la de medio ácido y la de medio básico. En medio básico, simplemente lo que hacemos es reaccionar con sosa o con potasa, es decir, con hidróxido sódico, mejor dicho, y con hidróxido de potasio, que me ha salido muy antiguo eso, y lo que obtenemos es, pues, el éster suelta el hidrógeno, perdón, el éster se separa por aquí, por donde tenía el hidrógeno, cuando era un ácido, y entonces esa parte sería la negativa, esa parte sería la negativa, y la otra parte, digamos, sería la positiva, ¿no? El otro trozo. Entonces, de lo que se hace es pegar justamente esto al contrario. La parte positiva se pega con la negativa y la parte negativa se pega con la positiva, ¿sí? De manera que me queda esto de aquí, que es un jabón, y lo que tenemos aquí, que sería el alcohol que se engancha el OH por ahí, ¿vale? Entonces siempre un éster se hidroliza dando lugar a el alcohol del que provenía, y si lo hago en medio básico obtengo un jabón y si lo hago en medio ácido pues obtengo el ácido del que provenía, ¿vale? Bueno, por último ya, las últimas reacciones serían reacción de oxidación. Mirad, en estas reacciones nosotros sabemos que los compuestos orgánicos cuando se oxidan, lo que hacen es ganar enlaces con oxígeno. Y como el carbono tiene 4 valencias, si gana enlaces con oxígeno, ¿qué va a perder? Pues siempre pierde enlaces con hidrógeno, ¿vale? Eso sería la oxidación. La reducción es justamente el efecto contrario. En la reducción nosotros lo que hacemos es ganar enlaces con hidrógeno y perder enlaces con oxígeno. Es justamente lo contrario, ¿vale? Entonces, el reactivo que vamos a utilizar en las reacciones de oxidación es uno que tiene mucho oxígeno, mientras que el reactivo que vamos a utilizar en las reacciones de reducción es uno que tiene muchos hidrógenos, porque de ahí es de donde van a salir pues, los oxígenos y los hidrógenos para los distintos grupos funcionales. En estas reacciones no vamos a mirar el mecanismo. Simplemente vamos a ver que cuando yo oxido, lo que obtengo son grupos funcionales que hacen que un carbono tenga más enlaces con oxígeno. Entonces, si nosotros nos fijamos, el carbono puede estar unido a 4 valencias, ¿vale? Si las 4 son hidrógenos, pues tengo un hidrocarburo. En el momento que pongo un enlace con oxígeno, lo que tengo es un alcohol. Si meto 2 enlaces con oxígeno, depende de si estoy en un extremo o si estoy en el centro de la cadena, voy a tener un aldehído o voy a tener una acetona. En el momento que yo tengo ya una acetona, no puedo soltar más hidrógeno, porque no tengo. Luego ya lo que tocaría sería que ahí acabaría la oxidación. Pero si lo que tengo es un aldehído, todavía ese oxígeno puede ganar más valencias. Perdón, ese carbono puede ganar más valencias con oxígeno, porque todavía tiene un hidrógeno, y convertirse en un ácido, que sería el que tiene más valencias colocadas con oxígeno, ¿vale? Entonces, simplemente una oxidación consiste en eso. Yo cojo cualquier carbono del grupo funcional, si es un hidrocarburo, cualquier carbono, y le voy añadiendo enlaces con oxígeno. Si es un carbono del extremo, primero paso a alcohol, después paso a aldehído y por último ácido. Si es un carbono interior, pues simplemente me quedaré oxidando en el nivel primero alcohol y después cetona, ¿vale? Reducir es lo contrario, es el camino inverso. Voy haciendo que se pierdan enlaces con oxígeno y se ganen enlaces con hidrógeno. Entonces, pasamos, el ácido sería el estado más oxidado, pasaríamos a aldehído, de aldehído pasaríamos a alcohol y de alcohol a hidrocarburo. Mientras que, si yo lo que tengo es una acetona,
pues directamente paso al alcohol, donde está la acetona, en ese carbono pongo un OH y del OH pasaríamos al hidrocarburo. ¿Vale? Entonces de aquí simplemente saberse el orden, la secuencia, no hay que saberse el mecanismo, el orden y la secuencia de los grupos funcionales y los reactivos. Por último, las reacciones de combustión también son reacciones de los compuestos orgánicos. En ellas ya sabéis que lo que se obtiene es CO2 y agua, y la única gracia que tienen estas reacciones es que no se os olvide que las combustiones siempre son con oxígeno y que hay que ajustarlas, se tienen que ajustar. El ajuste de estas reacciones, recordad que hacemos, los hidrógenos del compuesto orgánico se ajustan en el agua, los carbonos del compuesto orgánico se ajustan en el CO2 y los oxígenos se ajustan aquí en el O2, ¿vale? Recordamos en este caso, por ejemplo, si tiene dos carbonos, aquí pongo un 2, 3 y 3, 6, pongo un 3 en el agua, y los oxígenos 2 por 2, 4, y 3, 7, como aquí hay 1, pues serían 6, con lo cual pongo un 3 en el oxígeno, ¿vale? Bueno, pues esto sería la explicación de todos los tipos de reacciones, de la reactividad, ¿vale?